En este vídeo vamos a ver cómo arreglar fotografías subexpuestas y fotografías sobreexpuestas. Y también cómo intentar arreglar imágenes que tengan un exceso de contraste. Bien, para arreglar fotografías subexpuestas o sobreexpuestas, lo mejor es trabajar sobre un archivo RAW. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una fotografía, pero está hecha, como es Canon, es CR2, está hecha en formato RAW, no es un JPG. Entonces, al abrirlo, nos lo abre directamente el Camera Raw de Photoshop. Bien, es mucho más sencillo y mucho más efectivo trabajar sobre el color, sobre la exposición y sobre el contraste en un archivo RAW que en un archivo JPG. Por ejemplo, vemos esta imagen que tiene bastante contraste y podríamos simplemente, aumentando la exposición y disminuyendo el contraste, hacer que esta fotografía no fuera tan acusado el contraste y quedara más uniforme. En el lado contrario, de todas maneras, voy a abrir la imagen, ya en el Photoshop, en JPG. En el lado contrario tenemos la misma fotografía, pero mucho más expuesta. Bien, cuando tengáis que arreglar subexposición, como en la anterior, que era una fotografía subexpuesta, o arreglar una fotografía como esta, que es una fotografía sobreexpuesta, siempre es mejor que la fotografía esté sobreexpuesta que subexpuesta. Siempre que no quememos la foto, porque entonces ya perdemos la información. ¿Por qué? Porque en la fotografía anterior le hemos subido la exposición, pero en esta se la vamos a bajar. Se la vamos a bajar un paso. Y con esto sería suficiente. Voy a abrir la fotografía. La anterior tenía problema de subexposición y esta de sobreexposición. Bien, las dos fotografías, que son casi idénticas, tienen una característica, y es que como en esta primera, la voy a poner al 100, hemos aumentado la exposición, la fotografía siempre va a tener algo más de ruido y menos definición y menos nitidez que la fotografía que estaba sobreexpuesta. Esto es muy fácil si lo veis al 100% en vuestro ordenador. ¿Correcto? Una fotografía subexpuesta la hemos llevado a su sitio y una fotografía sobreexpuesta que la hemos llevado a su sitio. ¿Correcto? La subexpuesta y la sobreexpuesta. Tenemos herramientas específicas también para arreglar la subexposición o parcialmente elevar la luminosidad de una parte de la fotografía. Esto es la exposición. Por ejemplo, tenemos nuestra herramienta de sobreexponer y herramienta de subexponer. Si la vais a utilizar, es una herramienta que yo utilizaría con cuidado. En primer lugar, el pincel mejor que en vez de estar con dureza 100, esté con dureza 0. Elegís un tamaño apropiado y podéis empezar a sobreexponer la zona que deseéis. Bien, esto, como está en zona de sombras, se ve menos porque aquí está elegido medios tonos. Tendremos que elegir o sombras o iluminaciones, ahora en sombras, y vemos cómo estamos sobreexponiendo esta zona. Bien, esta herramienta es una herramienta que es mejor utilizarla de manera sutil. Y sutil significa que aquí en exposición yo creo que pasar de un 12 o un 14 ya es demasiado. Con un 12 está bien. Determinadas zonas se pueden, ¿vale? Podemos utilizarlo en retratos, en zonas de sombra, en edificios, en interiores, donde queramos. Y del mismo modo podemos una zona más expuesta, subexponerla también. Y con lo mismo que os digo, de aquí pues yo lo bajaría también a un 18. Vamos a ver si, o a menos. Vamos a ver si nos funcionan los medios tonos aquí. Pues sí, nos funcionan perfectamente. ¿Veis por dónde paso? Si cojo un pincel más grande, pues podría intentar subexponer toda una zona, por ejemplo, para incrementar el contraste y enfatizar toda una zona de un edificio, de un rostro o de cualquier escena. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver una última fotografía en la que vamos a intentar arreglar un exceso de contraste. El exceso de contraste no es sencillo de arreglar en Photoshop, ya como os lo acabo de explicar. Pero ¿cuándo sucede? Pues sucede sobre todo en situaciones en las que hay una luminosidad muy fuerte y en la misma escena aparecen cosas que no tienen tanta luz o que directamente están oscuras o a la sombra. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona con mucha luz, la nube que es blanca, y esta zona de tejado que está muy oscura. Bien, podemos hacer varias cosas.
podríamos aumentar la exposición y, como veis, aumenta, pero aumenta toda. Podríamos elevar las sombras, ya que esta zona está en sombra. Podríamos ver cómo responde nuestra cámara de rango dinámico y empezar a subir las sombras. Como aquí hemos subido un poquito de sombras, podríamos darle un poquito de negro para ganar contraste, bajarle un pelín iluminaciones o incluso bajarle un pelín de exposición. Bien, ahora voy a volver a poner cómo estaba. Mirad cómo está y cómo estaba. Hemos arreglado desde el Camera Raw, mucho más fácil que si es un JPG, el excesivo contraste de esta imagen. Podemos intentar subir un poco las sombras, aumentarle este poquito de negros de color, bajar o subir la exposición como queramos, abrir imagen y recordemos que aquí seguimos teniendo estas herramientas que nos permiten sobreexponer o subexponer, darle un tamaño apropiado y aquí podríamos ir, veis cómo va ganando poco a poco porque lo estoy haciendo, a ver, veis, de aquí a aquí. Bueno, y hasta aquí cómo arreglar fotos sobreexpuestas y subexpuestas. Creo que es muy importante que intentéis disparar en RAW si vais a intentar hacer retoques de este tipo y intentar corregir también pues un exceso de contraste.